Muy buenos días, mi nombre es Carolina Mosquera Sotomayor, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Voy a hacer mi disertación final sobre el trabajo de la crítica a la Constitución del 2008. Para ello, me voy a poder permitirme compartir con ustedes el siguiente póster. Crítica a la Constitución del 2008. La promulgación de la Constitución del 2008 representó como un punto de inflexión en la dogmática jurídica ecuatoriana, en este contexto cristalizando tras el proceso constituyente realizado en el año 2007 hasta el año 2008, que fue legitimado bajo una égida de una nueva corriente académica que instrumentalizó el neoconstitucionalismo como un fundamento ideológico. El presente trabajo tiene por objeto realizar una interpretación crítica a dicha Carta Magna, diseccionando sus bases teóricas, sus antimonías internas y fundamentalmente su inviabilidad institucional. Como primer punto, la importancia crítica y la precariedad teórica. Una de las objeciones preliminares al neoconstitucionalismo en el Ecuador radicó en su notable vaguedad conceptual. Más que una teoría sólida, operó como un proyecto ideológico, impulsado por redes académicas transnacionales que pretendió subordinar a la realidad fáctica de la rigidez de la norma, mientras que su origen europeo en neoconstitucionalismo buscaba consolidar un Estado social sobre democracias estatales. En Ecuador, se instrumentalizó con fines más revolucionarios, utilizando una constitución invasora de derechos para demostrar el orden social preexistente. Y el otro punto, la antinomía interna en el conflicto en el diseño normativo. La Constitución del 2008 se presenta como un texto materializado y progresista, induciendo al Estado constitucional de derecho del summa causale. Su estructura interna adolece de una conflictividad intrínseca. Lejos de ser un documento coherente, la Carta Magna es una amalgama de visiones ideológicas irreconciliables de la modernización desarrollista versus un postmodernismo garantista que conviene en una tensión permanente. El pluralismo axiológico desmedido, sumando a la redacción ambigua y reiterante, impide una interpretación unívoca. La Constitución alberga proyectos políticos antagónicos que se traslada a una conflictividad política al terreno de una hermenéutica jurídica. Temas neutrales como el extractivismo, el aborto o la reelección indefinida quedan atrapados en este laberinto normativo, donde la inflación de los derechos choca con las necesidades pragmáticas que tiene el Estado ecuatoriano. Otro punto es la trampa institucional, el hiperpresidencialismo versus el garantismo. La crítica institucional más severa señala la desconexión que existe entre la parte dogmática, que es la parte garantista, versus la práctica orgánica, que es demasiado autoritaria. Aunque el neoconstitucionalismo prometía ser una supercorte capaz de corregir al poder, el diseño de Montecristi pavimentó el camino para un hiperpresidencialismo muy exacerbado, al dotar al Ejecutivo de facultades muy desproporcionadas, incluyendo la disolución del legislativo y mecanismos como la reelección. Se neutralizaron los frenos y los contrapesos. La realidad que ha demostrado es que es un sistema personalista y inherente a las reglas jurídicas como la del ecuatoriano. El diseño institucional más ha servido para centrar el poder y no para limitarlo. Otro punto que voy a tratar es respecto a la politización de la justicia y el fracaso del activismo judicial. La Constitución, lejos de actuar como un contrapeso, fue cooptada por el Poder Ejecutivo, convirtiéndose de esta manera en una interpretación constitucional como una herramienta laxa al servicio del poder de turno. La Constitución del 2008 contiene un bloque dogmático extenso y muy ambiguo,
cargado de valores plurales y antagónicos que maximizan la conflictividad. Se centra en la protección de los derechos plurales y antagónicos que magnifican la conflictividad. Se centra en una protección más expuesta de los abusos tradicionales del poder, desde los seres humanos hasta la naturaleza en sí. Una filosofía ancestral andina adoptada en esta carta es la llamada el summa causale o el buen vivir, mientras que su diseño orgánico refuerza el presidencialismo y genera fuertes incentivos en la politización de una justicia constitucional, neutralizando el proyecto garantista y condenando sus derechos que son meramente unas cláusulas inmóviles. Lastimosamente, nuestra Carta Magna se construyó desde un idealismo garantista, prometiendo ser más un escudo de derechos. Como conclusión, puedo determinar que la principal lección que nos deja la Constitución del 2008 es una influencia del entusiasmo normativo frente a una cultura política. El proyecto neoconstitucional careció de realismo. Su diseño se diseñó para jueces héroes en un país de instituciones demasiado débiles. Y al no reflexionar sobre estas condiciones necesarias para la judicialización de la política, el texto terminó facilitando lo contrario, la politización de la justicia. La Constitución de Montecristi es una paradoja vanguardista de derechos, pero funcional al autoritarismo por su diseño orgánico. La ambigüedad de sus principios maximiza el poder discrecional. Para que los derechos sean efectivos, va a ser siempre imperativo corregir los errores en el diseño institucional y fomentar más una ciudadanía activa. Solo la radicalización democrática y la corrección de las fallas orgánicas van a permitir que se minimice lo negativo y poder potencializar lo positivo en nuestro texto constitucional. Esta es mi exposición respecto a la crítica de la Constitución. Muchas gracias.